Buenas tardes, a nombre del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, agradecemos mucho la presencia de la doctora Cecilia Irene Caballero Miranda, quien es investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. Como cada charla, estas presentaciones corresponden a títulos de la serie Leamos la Ciencia para Todos, que el Instituto de Educación Media Superior utiliza como detonadores para inspirar a los jóvenes vocaciones científicas o incrementar su cultura científica. Consideramos en el GEMS que el conocer nuestra historia científica nos da una identidad. El acercarnos a los investigadores de talla internacional, como el caso de la doctora Caballero, inspiran a nuestros jóvenes y les da mucha confianza para elegir, si bien no una vocación científica, sí elegir ser protagonistas de la historia de México. Agradecemos mucho la coordinación por parte del Fondo de Cultura Económica y quedamos atentos a la conferencia. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de la relación que ha tenido el IEMS y el Fondo de Cultura Económica. La relación de ambos instituciones surge en el 2018, año en el que celebramos el 15º aniversario del concurso Leamos la Ciencia para Todos, con el programa académico Las Primaveras de la Ciencia. En esta ocasión, el IEMS, comandado por Beatriz Regalado y Berenice Mena, con el apoyo de algunos docentes del instituto, impartieron los talleres de géneros discursivos dirigidos a los alumnos de diferentes subsistemas invitados. Por otro lado, en coordinación con el instituto, hemos organizado exitosos ciclos de conferencias con los autores de la colección La Ciencia para Todos en los planteles Magdalena Contreras, Coajimalpa, Xochimilco y Tlalpan. El instituto es amigo muy cercano de la ciencia para todos, ya que además de alentar a los profesores y a los estudiantes a leer y a participar en el concurso, los docentes nos han apoyado como promotores e incluso como jurados de las categorías ajenas a su alumnado. En líneas anteriores mencioné el concurso Leamos la Ciencia para Todos, que espero que muchos lo conozcan, y quiero platicarles brevemente de lo que fue el concurso pasado. Este concurso se lanzó el 15 de octubre del 2018 y publicamos ganadores, el 30 de abril de este año. Nos llegaron un total de 15,538 trabajos, de los cuales 60 obtuvieron premio. Los participantes de la categoría que más participaron, es la categoría A. Son jóvenes de 16 a 18 años, más o menos las edades en las que ustedes chicos están. Pues la mayoría de los participantes, de los ganadores, fueron mujeres. De los 60 fueron 37 y 23 hombres. Los libros más leídos son Cáncer, Herencia y Ambiente, de Neuronas, Emociones y Motivaciones, La Destrucción de las Plantas, pero también están libros que son de cajón, como La Vida, el Tiempo y la Muerte, El Enamoramiento y el Mal de Amores, La Luz en la Naturaleza y en el Laboratorio. Las áreas más leídas: Biología y Ciencias de la Salud, Física, Astronomía. Uno pensaría que se van a las áreas más fáciles, pero no, son las ciencias duras las que buscan los chicos. Uno de los pretextos para este tipo de reuniones es, aparte de estar en contacto con los investigadores y los autores, es invitarlos a participar en el concurso Leamos la Ciencia para Todos. Tenemos la convocatoria del concurso 17 abierta. La categoría A es de 12 a 18 años, son resumen o reseña. La categoría B es un ensayo de 19 años en adelante. La C es un ensayo didáctico y la D un texto libre para toda la gente que quiera participar, mayores de 30 años hasta 100 años. La convocatoria está abierta hasta el 28 de mayo del 2021, o sea que tienen tiempo para leer este libro que el tema que nos va a platicar la doctora. Tenemos un libro en la colección que se llama Terremotos. Puede ser una elección para que ustedes escriban sobre él con lo que les va a platicar la doctora, y después de leer el libro, pues van a poder realizar su ensayo. Cualquier duda que tengan, tenemos
el correo electrónico lacienciaparatodos@gmail.com o en la página del concurso www.lacienciaparatodos.mx. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestra conferencia. Les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Cecilia Irene Caballero Miranda, dedicada desde 1982 a la docencia, licenciada en Ingeniería Geológica por la Facultad de Ingeniería, con posgrado en Ciencias Geofísicas, Sismología Física del Interior de la Tierra. Trabaja desde 1988 con el grupo de paleomagnetismo en el Departamento de Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica de la UNAM. Se ha enfocado en estudios de propiedades magnéticas, paleomagnetismo y arqueomagnetismo, cuyo resultado ha sido publicados en 31 artículos arbitrados y presentados en más de una cincuentena de participaciones en congreso. Es investigadora nacional nivel 1 y nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues entonces compartiré la pantalla. Ya estamos, ¿verdad? Ya. Ustedes me localizaron más bien por esta presentación. Probablemente el autor del libro del que mencionan trabajó mucho tiempo en el Instituto de Geofísica, pero actualmente pues creo que se encuentra en Baja California, no sé bien en qué institución. Y bueno, pues una recomendación para los que elaboran los del Ciencia para Todos, los de la colección, es que pues que hay que actualizarse porque la ciencia es muy dinámica y ya hay pues avanza. Si bien el libro que mencionan que ya pues está súper viejito y sería bueno que pues invitaran a algún otro especialista que lo actualizara. Actualmente hay otros paradigmas, otros conceptos que han ido avanzando y aunque los conceptos básicos están perfectamente bien y muy bien explicados en ese libro, eso sí no han cambiado, pero ya hay otras perspectivas para los sismos. Bueno, entonces aquí empezaré. Déjenme aquí quitar lo que me estorba, porque ustedes sí ven, pero yo no. Pues empezaremos con lo que son los sismos y terremotos. Los sismos se llaman sismos, temblores, terremotos, todos esos son sinónimos, ¿verdad? Y no son más que otra cosa, su definición es una sacudida que suele ser rápida y violenta del sustrato, que es provocada por el movimiento brusco de dos bloques a profundidad. Y aquí la ilustración tenemos dos bloques que están en contacto por esa línea que vemos, que es una falla. Esa línea es un plano de falla y en el frente de este bloque diagramático vemos la línea que corta a este plano de enfrente donde estamos observando. Las flechitas que acabo de poner ahí rojas nos están indicando el sentido de movimiento de los bloques a profundidad. Y aquí lo que es de interés es que este movimiento no ocurre de parejo en toda la falla, sino que se inicia en un cierto punto que es donde se libera la energía y ese punto se llama foco o hipocentro. Hacia la proyección hacia la superficie terrestre de este foco es el epicentro, que es el que luego detectamos. Bueno, ¿cómo se forman los sismos o cómo se producen? Bueno, está la teoría del rebote elástico desde hace muchos años. Sucede que la Tierra está compuesta por materiales sólidos y rígidos que están sujetos a esfuerzos que crean, por ejemplo, planos de debilidad. Ahí tenemos un plano de debilidad donde dice fault, que significa falla. Y los esfuerzos son los que están indicados por las flechitas que están empujando este par de bloques en dos sentidos. Entonces,
Estos esfuerzos producen deformación, una deformación elástica en los bloques terrestres. ¿Qué significa elástico? Que si por algún motivo dejara de haber este esfuerzo, regresarían nuevamente a su posición original. Por eso se llama elástico, porque si se suspende, regresa. Es como el elástico de un calzón, por ejemplo, se estira, pero se regresa. Si se incrementa el esfuerzo, la deformación progresa. Hasta que ya ven, los calzones pues se hacen holanudos, esos pierden ya la elasticidad, pero en las fallas, en las interior de la corteza, perdón, ¿qué es lo que pasa? Que los bloques se rompen. Y pues se produce un movimiento a lo largo de una falla y lo podemos detectar en la superficie porque hay desplazamiento de algunos rasgos de relieve, como pueden ser montañas, o aquí está ilustrado con el desplazamiento de los ríos. También se puede percatar uno por el desplazamiento de obras hechas por el hombre, como las cercas, carreteras, en fin, cualquier cosa. Vamos a explicar aquí la teoría del rebote elástico con otros diagramitas, igual, simplemente ahí se ve la deformación hasta que se rompe a lo largo de un foco, pero ahí es donde se inicia, pero el área de desgarre es mayor, es toda la falla, y hay una cierta cantidad de movimiento, de movimiento que se desplaza. Los movimientos entre los bloques suelen ser rápidos o lentos, dependiendo de la intensidad de los esfuerzos. El esfuerzo, si ustedes leen algún libro en inglés, le llaman estrés, y que es el estrés al que estamos sujetos también, como dice, tengo mucho estrés, o sea que hay mucho esfuerzo que me está afectando, y depende de qué tanto esfuerzo se esté aplicando, pero también de cómo responda la roca ante el esfuerzo, igual que con las personas, ¿no? Porque las rocas no son homogéneas, suelen tener asperezas. Y esas asperezas son causa de fricción en el movimiento entre los bloques. Y hace que se tenga que incrementar el esfuerzo para que se pueda producir el movimiento entre los bloques. Cada vez se necesita más. Si estuviera todo muy lisito, con menor esfuerzo se moverían, pero como hay estas asperezas, pues se requiere más esfuerzo. Las asperezas son comunes y por eso es usual que haya sismos premonitores, que les llaman foreshock, aquí en esta ilustración. Ahí está, esos son los premonitores. Ahí está el temblor principal. El temblor principal, el sismo principal, siempre es el de mayor magnitud y las réplicas, que aquí se llaman aftershock, del sismo principal ocurren a lo largo de la falla, pero lejos de la ruptura principal. Ahora, bueno, para entender un poco esto, pues hay que hablar de los tipos de desplazamientos entre los bloques. Primero hay que decir que para que los bloques se muevan, se necesita que los bloques estén compuestos de roca, es decir, por material sólido y rígido, porque si los bloques fueran de agua, pues no se podrían mover. O sea, pues traten de romper el agua, ¿verdad? Hacerle una falla, no se puede, ¿verdad? Y entonces estos planos de deslizamiento, que se llaman fallas, pueden ser de diversos tipos. Está la de deslizamiento lateral, que son las que vimos en los dos ejemplos. Está la falla normal, que tiene un desplazamiento vertical, y está la falla inversa, que también tiene un desplazamiento vertical. Pero obedecen cada uno de ellos a esfuerzos diferentes. Por ejemplo, en el plano, la falla normal,
los esfuerzos son de tensión, quiere decir que estamos jalando hacia afuera a los dos bloques, los estamos separando. Entonces, la falla normal se debe por estos esfuerzos de tensión, porque separamos los bloques. La falla inversa se debe a esfuerzos de compresión, los empujamos. Y la falla de deslizamiento lateral es por esfuerzos de cizalla, es decir, desgarramos los bloques. Uno jala para un lado, otro para el otro. Entonces, aquí está ilustrado la falla normal. Ahí está. La falla de deslizamiento lateral. Vean cómo se desplaza el río. Aquí hay una, en el que sigue, ahí está el plano de falla. En este que sigue es una combinación entre normal y lateral que se llama falla oblicua. Tiene una parte de un movimiento lateral y otra parte de un movimiento vertical. Entonces, la pared, el movimiento es relativo, ahí dice pared fija, pero en realidad puede uno pensar que uno sube o el otro baja. La colgante es lo que cae. Y aquí está el de falla inversa. Ahí subió, acuérdense que ese era por esfuerzos de compresión. Cuando estas fallas ocurren en el fondo marino, pueden ocasionar grandes olas que se conocen como tsunamis. Ahí está un ejemplo, un bloque que sube y otro que baja. Debido a los movimientos bruscos que ocurren en la superficie del fondo marino, entonces el agua puede ser empujada hacia arriba debido a estas fallas y produce un oleaje de extraordinaria amplitud de onda. Aquí está la amplitud de onda. Cuando estamos en el mar, esta amplitud de onda no nos percatamos de que sea tan grande porque pues estamos en la inmensidad del mar, ¿verdad? Pero cuando esta onda, que es una ola, llega a las zonas costeras y que se reduce el fondo marino precisamente al llegar a la zona costera, entonces pues choca y inunda. Entonces son bastante peligrosas. Aquí está otro esquemita que muestra el mecanismo de producción de los tsunamis. Falla, se mueve una con respecto a la otra y ese movimiento empuja el fondo marino y es lo que ocasiona el tsunami. Las ondas del oleaje de los tsunamis atraviesan las cuencas oceánicas pudiendo llegar a costas muy lejanas de donde se produjo el sismo en cuestión de horas. Y este tipo de oleaje se puede detectar por sistemas de alerta que detectan precisamente la amplitud de las ondas en el océano y entonces, bueno, además cuando sucede un sismo ya estamos ya en alerta de que puede generarse el tsunami y sí se ve que no siempre generan tsunamis, pero cuando vemos que en el mar tenemos ondas de amplitud, de gran amplitud, después de un sismo, ya nos podemos imaginar. Y aquí en estas ilustraciones podemos ver, en este ejemplo de un sismo que fue en Alaska, cómo va en 1 hora, a 2 horas, a 7 horas y a las 11 horas, cómo se va moviendo la onda del tsunami. Entonces hay bastante tiempo para, por ejemplo, si estamos aquí en estas regiones, en estas islas de la Polinesia, pues sí podemos saber si estamos en Kauai, ya sabemos que es pasaditas las 6 horas que llegará. Y este otro es un ejemplo de un terremoto en Chile y también es cómo viaja. Fíjense que en México tenemos la ventaja de que dónde necesitaríamos que se produjeran, porque ¿dónde se siente más fuerte el tsunami? En esta parte de la onda, no sé si vean mi cursor, en esta donde llega de frente, porque si ya es en esta donde llega ya de una forma muy tangente, aquí ya no afecta tanto, es menor. En esta parte de aquí, la que es totalmente perpendicular
al sentido del viaje, esa es donde pega más fuerte. En México estamos en ventaja porque el lugar hacia acá, donde estoy señalando con el cursor, pues no hay lugares ahí donde se produzcan sismos, y aunque sí nos llegan tsunamis, pero no nos llegan tsunamis tan fuertes como, por ejemplo, las islas del Pacífico, ¿no? ¿Por qué se mueven los bloques? ¿Cómo se pueden localizar los focos de los sismos? Los bloques se desplazan y se mueven porque son materiales rígidos, como ya les comenté, y estos materiales rígidos son los que forman parte de la litosfera. La litosfera está formada por placas rígidas que flotan sobre un interior que es menos rígido, que se llama astenosfera. La astenosfera, que está abajo, es plástica y de alguna forma, como es plástica, se mueve y empuja a las placas que están arriba en un mecanismo que se conoce como tectónica de placas. El funcionamiento de la tectónica de placas no se entendió hasta que se pudo comprender la estructura del interior de la Tierra. Pero para entender la estructura del interior de la Tierra, algo que fue elemental fue la observación y detección de las ondas generadas por los sismos. O sea que los sismos son un gran peligro, pero también han sido un gran aliado para conocer el interior de la Tierra y saber cómo funciona la Tierra. La velocidad de viaje de las ondas sísmicas es precisamente el rasgo que nos sirve para conocer el interior de la Tierra. Porque estas ondas viajan de forma constante cuando están atravesando el mismo medio. Es como los rayos de luz. Mientras vayan en el aire, siempre van a viajar a la misma velocidad. Pero si este rayo de luz atraviesa del aire al agua, entonces la velocidad de viaje disminuirá. Y lo mismo pasa con las ondas sísmicas. Entonces, aquí tenemos en esta ilustración cómo viajarían las ondas sísmicas si la Tierra fuera homogénea y la velocidad de las ondas sísmicas fuera constante. ¿Qué pasaría si yo tuviera estaciones en la Tierra? Las ondas sísmicas llegarían con diferencias de tiempos regulares en cada estación. En este otro modelo del lado derecho, la velocidad de las ondas sísmicas se incrementa progresivamente con la profundidad. ¿Y qué pasaría si este fuera el caso? Que cada estación registraría las mismas ondas con diferencia de tiempo que se incrementaría gradualmente con la distancia. Pero estos modelos no sirven. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene capas. Y durante un terremoto no hay un solo tipo de onda sísmica, sino hay de varios tipos. Entonces, hay unas que viajan por adentro de la Tierra y se llaman ondas de cuerpo. Y dentro de estas hay dos, unas primarias y otras secundarias. Aquí tenemos de ilustración, ahí está el foco y ahí están cómo viajan por el interior de la Tierra las ondas primarias y las ondas secundarias. Las que dice doble P son de rebote, porque llegan a un lugar y de ahí se rebotan. Y tenemos ahí las ondas de superficie que viajan por la superficie. Cada tipo de onda viaja a diferente velocidad y al cambiar el medio por el que viajan puede cambiar esta velocidad y también puede cambiar la dirección, igual que cambia la dirección un rayo de luz al pasar del aire al agua. En los sismogramas se registran la llegada de estas ondas. Entonces, si ustedes ven, ahí tenemos unos sismogramas. Uno registra el movimiento vertical y el otro registra el movimiento horizontal. Y se ve que las que llegan primero, ahí abajo está la línea del tiempo de izquierda a derecha. El tiempo se incrementa hacia la derecha. Entonces, las primero que llegan son las ondas primarias. O sea, esas viajan rapidísimo.
Después llegan las ondas primarias rebotadas, que muchas veces, pues aquí las vamos son muy importantes, pero aquí no las vamos a considerar. Y luego llegan las ondas secundarias que están en esta zona, como ligeramente gris o verdosa, no sé de qué color lo vean. Y después llegan las ondas de superficie, que tienen una amplitud de onda mucho mayor, pero se tardan mucho más. Entonces, si yo estoy cerca del sismo, las ondas P y las ondas S van a llegar muy juntitas. Si yo estoy en un lugar muy lejos del sismo, la distancia entre las ondas P y las S va a ser mayor. No sé si me estén captando, si en algún momento me quieren interrumpir con alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Y cómo conocemos entonces el interior de la Tierra? Pues porque como el interior de la Tierra está en capas, las ondas viajan de manera diferente y se cambian de velocidad y se refractan al pasar de una de estas grandes capas a la otra. Igual que sucede en los principios de refracción, que cambia la velocidad y la dirección de la luz al cambiar de un medio. Con esta relación matemática que n es el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción de un medio es igual al índice de refracción por el otro, cada uno multiplicado por el seno de incidencia y el seno de refracción, y vean cómo la incidencia y la refracción tienen el mismo ángulo, porque, ¿perdón? Porque el índice de refracción es el mismo. En cambio, al pasar la luz del aire al agua, vean cómo cambia el ángulo. ¿Por qué? Porque el índice de refracción es diferente. El índice de refracción está constituido o se forma por la velocidad de la luz como viaja en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. De eso depende el índice de refracción. Entonces, al pasar, se refracta y disminuye de velocidad. Ahí están los ángulos. Y ahí están los índices de refracción. Y entonces ahora en las ondas sísmicas del interior de la Tierra, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos las ondas P y las ondas S, las dos juntas. Y vemos aquí las ondas P, que son las negras, aquí es como viajan. Y resulta que aquí, en esta área, entre 105 y 140, dejan de llegar de esta forma regular y hay un hueco en que no se reciben las ondas P y se vuelven a observar hasta los 140 grados. Entre 105 y 140 es una zona de sombra donde no se recibe ninguna onda sísmica. Ya después de los 140 se vuelve, con respecto a la distancia donde ocurrió el terremoto. Pero vean otra cosa muy interesante, es que las ondas S hasta aquí se reciben, ya después no las volvemos a tener. Así es como se tienen los sismogramas en cada una de estas regiones. Aquí están uno tras el otro, una onda tras la otra, aquí no se recibe ninguna y aquí nada más se reciben las ondas P. Bueno, para poder interpretar esto tenemos que tener idea qué son las ondas P. Las ondas P son de compresión, o sea, es como cuando nosotros, imagínense ahí uno de estos resortes pegados a la pared y si lo jalamos, ¿qué va a pasar? Que el movimiento de una partícula como esta roja de aquí se va a mover en el mismo sentido que las ondas, pero se va a mover hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hasta que avance. Y la velocidad del viaje va a depender de esta fórmula en el cual tenemos estos factores, que es el modo
módulo de compresibilidad, es decir, cómo se comprime el material, el de rigidez y la densidad del medio. En esta fórmula, en que la densidad del medio es inversamente proporcional a la velocidad, pero es la raíz cuadrada de esta relación. Y por eso sabemos que las ondas P disminuyen su velocidad al pasar de un medio rígido a uno con una densidad tal que corresponda a un medio plástico o líquido. Entonces, entre más rígido, más concentrado, más compacto esté el material, más rápido se va a mover. Entre más gelatinoso o líquido se encuentre, más lento se va a mover en ese medio la onda P. Entonces, aquí tenemos la zona de sombra, que quiere decir que las ondas P se refractan aquí al llegar al núcleo exterior y se aparecen hasta después. Y es lo que crea esa sombra. ¿Y qué significa? ¿Qué podemos pensar de eso? Que el núcleo exterior debe ser líquido, o al menos plástico. Pero vamos a ver ahora las otras ondas. Las ondas S son de cizalla. Imaginémonos cómo son. Pongamos una cuerda pegada a la pared y tratemos de mover la cuerda hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo va a ser el movimiento de una partícula con respecto al movimiento de las ondas? La partícula se va a mover hacia arriba y hacia abajo, y conforme se mueve hacia arriba y hacia abajo, se va moviendo hacia adelante. ¿Sí? Hacia arriba, hacia abajo y así. Entonces, este movimiento es transversal al movimiento, al sentido de movimiento de la onda, y fíjense que su fórmula depende nada más del módulo de rigidez y de la densidad del medio. La compresibilidad, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente se transmite en medios que no son líquidos. Si llega a un medio líquido, ¿qué va a pasar con esta onda? Se va a dejar de transmitir. Necesita que sea un medio sólido para que se transmita. Entonces, por su naturaleza, no se propagan en medios líquidos, y de tal manera que esta es la distribución. Si yo tengo un sismo que se produce aquí, a los 100 grados a los 105 grados ya dejo de recibirlo. Entonces quiere decir que esta zona de sombra, más allá de los 105 grados, quiere decir que está atravesando una zona líquida. Y de esta manera es como conocimos la profundidad y el espesor de las capas del interior de la Tierra y la naturaleza de cada una de ellas. Aquí tenemos la velocidad de las ondas S y de las ondas P. Vean cómo la P, que es la que está aquí, la del lado derecho, siempre viaja más rápido. Esta es la velocidad, esta viaja más lento. Vean cómo tiene cambios que se incrementan aquí como escalones. Aquí debe haber algunos cambios importantes, pero el cambio más importante es aquí cuando llegamos del manto al núcleo. Vean cómo baja drásticamente la velocidad de las ondas P y las S dejan de transmitirse. Luego va aumentando poco a poco hasta que al llegar al núcleo aumentan de velocidad. Por eso sabemos que el núcleo interno sí es sólido. Entonces, gracias a esto sabemos que la corteza, que es como una uñita aquí, es rígida. Que el manto, que es esta zona de aquí, tiene una parte exterior plástica, que es esta donde está el circulito. Vean cómo aquí baja la velocidad de ambas, porque es plástico. Y después el inferior, la parte inferior es sólida, porque vuelve a aumentar aquí la velocidad. Y aquí tenemos otros aumentos, como escalones, que nos indica que también ahí, que eso no vamos a explicar aquí, pero ahí también aumenta la naturaleza de las características del manto. Entonces, con esto se llega a la conclusión que el núcleo exterior es líquido y el interior es sólido. Y faltan las ondas de superficie, que se llaman Rayleigh y Love.
Las Rayleigh se mueven como ondas, como el oleaje, y las Love se mueven de forma horizontal, mientras que las Love de forma vertical. Bien. Son más lentas, llegan hasta acá, aquí están las de superficie, y son las que más se sienten y las que causan más daños en las estructuras. Entonces aquí están los daños que pueden ocasionar los sismos. Ahí está el sismo del 85, del que ustedes apenas les platicarán sus papás. Y ahora veamos los sismogramas. Sismógrafos o sismómetros son los aparatos que miden los sismos. Este registra el movimiento vertical, este el movimiento horizontal. Y con esto se registran estas dos gráficas que tenemos aquí, nada más que necesitamos, bueno, en los sismogramas se reciben tanto las ondas originales como las réplicas que se dispersan. Aquí están. Bueno, aquí está un ejemplo de un sismógrafo actual, muy chiquito, muy compacto. Si algún día ustedes pueden ir al Museo de Geofísica, podrán ver que los sismógrafos de hace varios años eran unos armatostes gigantescos, que se tenían que construir bases de concreto para poder recibir bien la señal, y ahora con estos aparatitos muy sencillos se sienten, se miden muy fácilmente. Aquí están, los sismógrafos tienen en realidad dos formas de detectar el movimiento horizontal, uno norte-sur y el otro oeste-oeste, y un sensor para el movimiento vertical. Los terremotos producen diferentes tipos de ondas sísmicas que pueden identificarse en sismogramas. Pero ¿sabías que cada estación sismográfica produce 3 sismogramas diferentes para cada terremoto? ¿Por qué es eso? ¿Uno solo no te dice qué tan grande fue el terremoto? El movimiento de la Tierra es tridimensional y un componente solo refleja una dirección de movimiento. Si una estación tuviera solo un componente, solo conocería ese movimiento en una dirección. Diferentes instrumentos en los sismógrafos miden 3 tipos de movimiento: arriba o abajo y movimiento vertical, movimiento norte-sur y movimiento este-oeste. Echemos un vistazo muy de cerca a cómo una casa se vería afectada por cada dirección de movimiento. Cuando la casa se sacude en la dirección este-oeste, aparece en el componente inferior. No se registra nada en los componentes norte-sur o verticales. Cuando la casa se desplaza de norte a sur, aparece en la segunda línea. Cuando la casa se agita en un movimiento hacia arriba o hacia abajo, solo el sismograma superior registra el movimiento. Durante el terremoto real, la casa puede moverse en todas las direcciones. ¿Por qué es eso? Los terremotos producen diferentes tipos de ondas, como las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Y estas ondas viajan desde un terremoto en todas las direcciones. Las ondas de cuerpo, ahí viajan las ondas P y S, viajan en una trayectoria curva a través de la Tierra. Como resultado, llegan a la estación sísmica desde abajo. Las ondas P son ondas compresivas que crean una deformación microscópica temporal de la Tierra en la dirección en que viaja la onda. Por lo tanto, la energía se registra principalmente en la componente vertical del sismograma, con menos energía registrada horizontalmente. Las ondas S se mueven más lentamente y son más destructivas, ya que avanzan con un movimiento de cizalla o de vaivén. Como las ondas S llegan más tarde que las ondas P, generalmente se ven en un sismograma como un segundo pulso. Las ondas S causan una deformación perpendicular a la dirección del recorrido de la onda, que es principalmente un movimiento horizontal o hacia adelante y hacia atrás, con menos energía registrada en la componente vertical. Las ondas superficiales más lentas, como las ondas Love y Rayleigh, se mueven en un patrón ondulatorio más complejo y por lo tanto aparecen en los 3 componentes. En conclusión, es la combinación de señales que brindan a los sismólogos información sobre la magnitud, la distancia y el tipo de terremoto que se produjo.
Entonces, ahora, pues lo que sigue es cómo se localizan los sismos. Como ya vieron, viajar a diferente velocidad, entonces, pues yo puedo calcular, de acuerdo a los minutos, la distancia, si conozco la velocidad de viaje, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta línea, me indica cuál es la velocidad de viaje de las ondas P y esta la velocidad de viaje de las ondas S. Entonces, coloco aquí la distancia, el sismograma A, veo los minutos, para 5, ¿para qué son? Para 3 minutos de intervalo corresponden como 1500 más o menos kilómetros. Calculo también para el B, que son 8 minutos, que corresponden más o menos con 5500, y para el C, para 9000 y fracción, ¿sí? Entonces, en cada punto trazo un círculo y en el punto donde se intersectan, ahí es donde se encuentra el epicentro. Geométricamente necesito 3 puntos para localizar un sismo, pero en realidad esto pues es muy perfecto, la vida real no es tan perfecta y muchas veces en lugar de encontrar un punto es un área y por lo tanto se requieren más sitios de observación. Las escalas para medir los sismos es la Mercalli y que tiene 12 grados de imperceptible a catastrófico y que mide la intensidad de los efectos de un sismo. ¿Para qué sirve la escala Mercalli? Se estableció desde 1931. Sirve para hacer estudios de paleosismología, o sea, de los sismos del pasado. Si yo estudio en un archivo cómo describieron un sismo, de acuerdo a las descripciones que están registradas, yo puedo localizar qué tan fuerte fue en esta escala de Mercalli. Y así puedo saber qué tan fuerte estuvo. La escala de magnitud Richter, esa es una escala más física, es el logaritmo de la amplitud máxima medida en micras del registro obtenido a una distancia epicentral de 100 kilómetros. Y el registro viene dado por un sismograma patrón. Entonces, aquí está la amplitud del sismo a una distancia de 100 kilómetros y de acuerdo a esa amplitud es la escala Richter, que es de 10 grados, de 1 a 10 grados. Lo máximo que se ha registrado es 9,5 grados de un sismo que ocurrió en Chile en 1960. En realidad, ya no se usa tampoco la escala Richter. La escala Richter está modificada. ¿Por qué? Porque la velocidad está en función de lo que atraviesa y lo que atraviesa no es homogéneo. Entonces, para cada lugar le modifican por un factor que depende de las rocas que está atravesando. Entonces, ninguna de las escalas que se manejan ahora es la verdadera original de Richter, sino tiene una modificación en función del sustrato que se está atravesando. Y aquí está una comparación. Como es escala logarítmica, pues cada grado son 10 veces más fuerte. Y ahí está, pues, algunos de los sismos más intensos, de 7 grados en Haití hasta 9,5 de Chile. No nos pusieron aquí los mexicanos. Y por último, pues podemos comentar, ¿se pueden predecir los sismos? Eso es algo que siempre preguntan. Pues en cierta forma podríamos decir que sí y que no, porque lo que sí podemos es predecir dónde va a temblar. Lo que no podemos predecir es en el lugar exacto, ni en el que ocurrirá el próximo terremoto, o qué tan intenso va a ser. Y es poco probable que alguna vez se pueda predecir de esta forma. Se han hecho muchos intentos, muchos métodos y ninguno ha tenido éxito. Y solo se puede estimar, si acaso, en qué región podrá ocurrir, en qué falla. Y bueno, otra pregunta, ¿cuáles son las regiones donde tiembla y qué tan frecuente ocurre? Pues ocurre en los mismos sitios, tiembla en los mismos sitios donde hay volcanes
y que son límites de placas como este de aquí, que es el cinturón de fuego del Pacífico y en las dorsales oceánicas. Aquí están los epicentros de los sismos entre 0 y 70 kilómetros de profundidad. Vean que se encuentran en todos los límites de placas. Pero si yo hago un filtrado y nada más pongo dónde se encuentran los mayores a 100 kilómetros, resulta que se encuentran en dónde. Si se fijan, no sé si alguno de ustedes esté observando, ya tiene la respuesta, es solo donde las placas chocan. Entonces aquí tenemos donde las placas chocan, aquí está la costa y ahí tenemos los de 100 kilómetros de profundidad y esos son los que tenemos aquí en esta gráfica, son profundos y pertenecen a esta zona, están muy adentro hacia el lado del continente, pero muy profundos. Aquí está distribución de epicentros según su profundidad. Los más someros están hacia el lado del mar y los más profundos hacia el lado del continente. Aquí está los más someros del lado del mar, los más profundos hacia el lado del continente. Toda esta zona son los sismos intraplaca o interplaca, sismos interplaca, porque son entre las dos placas, así cuando ustedes oigan los reportes, y aquí arriba se encuentran los sismos intraplaca que pueden estar, como el que fue de la Ciudad de México de 1917, estaba por aquí, no fue tan intenso, pero estaba en la zona de intraplaca. Y aquí está la frecuencia en que ocurren los sismos. Desde 1980 ha habido 8.842 sismos. Aquí podrán ver que se han incrementado los sismos recientemente. Si alguien ve esta gráfica puede decir es que cada vez está temblando más. No, cada vez tenemos mejores instrumentos para percibir los sismos. Por eso es que parece que hay más. Y aquí está pues simplemente la magnitud de los sismos en relación con la energía liberada. Entonces, por ejemplo, el de Chile es como 56,000 kilogramos de explosivos. Y el de, aquí están puesta la energía que se liberó con la bomba atómica de Hiroshima, que equivale un poquito menos a lo que fue el sismo de Kobe en Japón del 95. Aquí está la energía que se libera por un gran trueno de tormenta, por un tornado, y aquí está la energía que se libera por los terremotos que suceden en el mundo de forma anual. Aquí 1,100 de cada una de estas magnitudes, suceden mucho más de menor magnitud. Y para terminar, estas cosas que son las modernas, que habría que incluir en un libro actualizado, es un descubrimiento relativamente reciente, los sismos lentos o silenciosos. ¿Qué son? Es un desplazamiento gradual entre bloques con una liberación de energía gradual, es imperceptible para el ser humano y para los instrumentos convencionales. ¿Cómo se detectan entonces? Pues con GPS, en conjunto con acelerógrafos y redes de sismógrafos. Se detectan mediante las deformaciones que hay en el terreno y se han asociado, ya se han descubierto y se han propuesto y se han publicado movimientos lentos constantes en varias regiones del mundo, por ejemplo en México, en la brecha de Guerrero, donde nos han dicho que va a haber un sismo catastrófico, porque no ha habido sismos hace mucho tiempo, pero al menos podemos respirar tantito de que sí ha habido sismos lentos y sí se ha liberado algo de energía. No sabemos si es suficiente, pero bueno, ya algo se ha liberado. Y también se han reportado en Japón, Chile, Alaska, Costa Rica y Nueva Zelanda. Se necesitan periodos de observación de varios días e incluso hasta meses para poder detectar estos sismos. ¿Y cuál es la causa de que ocurran? Pues se piensa porque hay fluidos entre las placas que favorecen
que se muevan, que actúan como lubricantes y favorece que se muevan de una forma suave y constante. Y para terminar, aquí están algunas direcciones que ustedes buscan IRIS, Incorporated Research Institution for Seismology, en la web. Ustedes van a encontrar una cantidad de recursos y de información acerca de sismos y terremotos. Ahí están algunos ejemplos de algunos programas. Hay varios que están en español, ya sea traducidos al español con voz o simplemente con subtítulos en español. Y bueno, hay muchas explicaciones en relación a los sismos. Les sugiero que entren y que lo vean, y están muy padres todas las animaciones, videos y explicaciones que se encuentran en este sitio. Y bueno, con esto no sé si ya me pasé. Está perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Es un tema muy interesante. Seguramente debe haber muchísimas preguntas. Veres, si quieres comenzar. Buenas tardes, un placer. Mis estudiantes de Xochimilco y de Tlalpan están muy emocionados con su plática y tengo unas preguntas para usted. Entre ellas, ¿qué movimiento es más peligroso, el oscilatorio o trepidatorio? De Maelvi Martínez. Bueno, esos nombres de oscilatorio y trepidatorio son nuestras percepciones. No hay un sismo que nada más sea oscilatorio ni nada más sea trepidatorio. Todos los sismos se registran en los tres movimientos. Por eso les puse el video de que se registran en el movimiento vertical, movimiento XY y norte-sur. Todos tienen los tres. Que percibamos nada más uno, pues es porque así lo percibimos. Hay gente que se tembló y no siente nada, otros que sí sienten. O sea, esa es nuestra percepción, porque todos los sismos tienen los tres movimientos. No hay sismos que sean nada más oscilatorios ni nada más trepidatorios. Esos son términos de nuestras abuelitas. Por favor, ustedes ya actualícense, porque eso no existe. Son de todos. Lo que sí es que algunas ondas P, como vimos en el video, si prestaron atención, algunas ondas producen preferentemente o se sienten preferentemente de alguna forma. Las ondas primarias, las P, las de cuerpo, las P, que son las primeras que llegan, se sienten más como movimientos verticales. Las ondas S se sienten más como horizontales, y las ondas superficiales se sienten también horizontales en general, aunque también tienen, las Rayleigh tienen una componente vertical, porque viajan, son como ondas, pero las Love tienen nada más un movimiento horizontal. Esas, o sea que ¿vieron ustedes las ondas? ¿Saben cómo se mueven? Ustedes me pueden decir cuáles producen un movimiento horizontal y cuál es un movimiento vertical. Ustedes lo pueden responder. Mire, doctora. Perdón, Bere, si gusta dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Gracias. ¿Ya? ¿Sí continúo? Tengo dos, como el tema es pues ha causado, o sea, los terremotos, vivimos con ellos. Xochimilco, en particular, algunos pueblos vivieron esta tragedia en sus familias, calles, etcétera. Yo creo que por eso también entiendo que muchos de los comentarios van en función de lo catastrófico. Aquí van dos preguntas de Roberto García y la una la de Yamile Romero, y por eso comento, son catastróficas. Preguntan, ¿qué magnitud tendría que tener un sismo para que pudiera dividir o separar estas placas, si estamos en esta situación, y si es posible activar el cinturón de fuego? El cinturón de fuego está activado.
Sí. Bueno, quizá romper las placas, no sé, ellos lo Las preguntan. placas están rotas. O sea, las placas, por eso son placas, porque se mueven de forma independiente. Unas se mueven para un lado y otras se mueven para el otro lado. Ya están rotas. No, lo que podríamos es preguntar si una, que es una placa completa, si se va a romper o no. Bueno, se pueden romper. Ya se están rompiendo. En México se están rompiendo las placas más o menos en la laguna de Chapala. Ahí se está rompiendo. Ahí es una zona en que se está rompiendo la placa de Norteamérica. Hay donde está también el valle que va del volcán de Colima hacia Chapala, y Chapala, esa es una zona donde se está rompiendo la placa. ¿Se va a terminar de romper? ¿Quién sabe? ¿En qué otro lugar se está rompiendo placas? Vámonos a África. África, vean Kenia. Busquen Kenia. En Kenia hay una serie de lagos, en esa región hay una serie de lagos. Todo el lugar donde han encontrado restos del hombre es una zona donde se están rompiendo las placas. ¿Por qué se rompen? Porque los esfuerzos son que se están jalando, ¿sí? Los esfuerzos es de separación y esa separación hace que se rompan ahí las placas. Y gracias a eso, por fortuna, tenemos que se han expuesto a la erosión sedimentos viejos y por eso sabemos y hemos encontrado restos del hombre antiguo. Ya ven que ahí es donde se han encontrado restos del hombre antiguo. Si no, es una casualidad así geoantropológica que se encuentren en las mismas regiones el lugar donde se formó el hombre o se desarrolló, porque el hombre se desarrolló cuando bajó a las sabanas, ¿verdad? Y esas sabanas se formaron por esta zona de extensión que está separando esas placas. ¿Esta separación va a suceder o no va a suceder? No sé. Es algo que uno no sabe. Necesitaríamos vivir millones de años para darnos cuenta. Claro. Pero acuérdense, la Pangea. Ya todo el mundo ha oído de la Pangea, que estaban todos los continentes juntos. Pues los continentes se separaron. Y para eso se rompieron. Y para eso pasaron millones y millones y millones de años y pues se rompieron. Y ya ahorita ya están rotos y separados. Pero en ese momento, si hubiéramos vivido ahí con los dinosaurios, ya nos estaríamos preguntando, ¿y se irán a separar, verdad? Así como ahorita me están preguntando. Si iban a separar, pues no sabían. Pero ahora ya sabemos que sí se separaron. A ver, una pregunta de Iván García en el sentido de si hay alguna magnitud que aún no hayamos experimentado. La 10. La 9. No ha habido un sismo, la escala está hecha para 10 y no ha habido un sismo de 10. El más que ha habido es de 9, ¿cuánto les dije? 9.6, ¿no? O 9.5, ya no me acuerdo. Es 9.6. Es la más grande que ha habido. En los registros del pasado, de sismos antiguos, cuando todavía no había sismógrafos para detectar la amplitud de las ondas, se piensa que sí ha habido sismos más fuertes por el reporte que se tiene de la destrucción que causaron. Pero pues son elucubraciones, son propuestas, no tenemos la certeza. Sí hay unos sismos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pero no se preocupen. Una cosa es la intensidad y otra cosa es cómo lo sentimos. Acuérdense los sismos del año del 2017. Hubo 2. El más fuerte nosotros no lo sentimos. Estuvimos aquí en México, en la ciudad. No lo sentimos y fue muchísimo más. Fue de 8 y tantos. ¿Y cuál sentimos? Mi ruña de menos de 7. ¿Pero por qué? Porque por donde estábamos. Entonces, hay 2 conceptos. Uno,
La energía liberada es el peligro, pero el riesgo a sufrir daños depende de dónde estamos nosotros localizados, depende si las construcciones fueron bien diseñadas y depende de cómo respondamos nosotros ante el evento. Entonces, una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo. Correcto. Hay otra pregunta que nos hacen acerca de si este movimiento en las placas hace que zonas donde no se sentían antes terremotos, o sea, en vez de como Guerrero, siempre es Guerrero, Chiapas, Oaxaca, si ahorita hay otra posibilidad de que estos cambios hacen que se sientan, por ejemplo, en el norte, en Tijuana, etcétera, bueno, en Tijuana, Monterrey, etcétera, en otros espacios geográficos diferentes. Bueno, en Tijuana sí se pueden sentir muy bien porque es una zona sísmica también, está ahí en un ladito del sistema de fallas de San Andrés. Por ejemplo, por cierto, los sismos que son por fallas así de laterales son los que nosotros sufrimos más, porque son los que afectan más a las construcciones, aunque sean de menor intensidad. Entonces, los sismos ¿cómo se llama? De Puerto Rico, esos se sienten peor porque son de falla de movimiento lateral, el de San Francisco es de movimiento lateral. Esos los sentimos más porque se mueven así, pero los que son de movimiento vertical, esos los padecemos en general un poco menos. Y ya se me olvidó con el resto de la pregunta, ¿qué? Que si este movimiento de placas podría cambiar la geografía desde los puntos donde se origina el epicentro, pues. ¿Cómo? No, sigo. El epicentro. Que si hay capacidad en este movimiento de placas, de que lugares donde antes se originaba este movimiento, ahora hay en nuevos impactos o terremotos. Bueno, en primer lugar debemos ponernos en la escala del tiempo. Un sismo, aunque sea de 10, no va a separar las placas nunca. Se necesitan muchísimos sismos durante mucho tiempo para separar las placas. Millones de años. Así es que no se preocupen. Ahí yo me acuerdo que mis hijos veían la caricatura de que seguramente mis hijos son más grandes que ustedes, seguramente, pero no sé si sus papás habrán conservado sus películas, unos que eran de Piecito. Piecito era un dinosaurio que era como una telenovela en la caricatura, que la mamá quedaba de un lado y Piecito, el hijo del dinosaurio, quedaba del otro lado cuando había un terremoto y ya se separaban. Eso no va a pasar nunca. Nunca. Lo más que se puede pasar en un sismo es que se haga una grieta, pues puede ser grande, puede ser de unos metros, pero... Y si tenemos la mala suerte de estar ahí, esas grietas sí se hacen en el sistema de San Francisco. Si tenemos la mala pata de estar ahí, pues ahora sí, ahí sí nos podría pasar, porque pues aunque sean unos cuantos metros, pues nos podríamos caer, pero que yo sepa, nadie se ha muerto o caído durante un sismo o una grieta, ni se lo ha tragado nadie. Así es que no. Es peor los daños que pueden causar los sismos, como el incendios debido a los sismos, ¿sí? Si tenemos prácticas de construcción con corrupción, ¿verdad? En la que se paga para meter material malo, pues entonces ahí el riesgo aumenta. ¿Dónde se pueden sentir más los sismos? Ahí en los sustratos que son suaves, sí, como aquí en la Cuenca de México. Aquí tenemos un sustrato suave, lodoso, arenoso, entonces, ¿qué se tiene? Se tiene un aumento en la intensidad del movimiento, aunque el sismo sea muy bajo. Pero también todo depende de dónde venga el sismo, con qué dirección toque a la ciudad.
Entonces puede venir lejos, pero cerca, pero depende de cómo incida a la Ciudad de México. Pero sí, los fondos, los sustratos que son lodoarenosos son los peores. Hay un proceso que se llama licuefacción, que hace que ante un movimiento brusco, el sustrato se mueva como si fuera agua. Entonces, si ustedes ven, si buscan licuefacción en internet y ven imágenes, buscan en imágenes, van a ver muchas imágenes, por ejemplo, de Tokio, o de, bueno, de Japón, no de Tokio, de esos edificios grandes que con el fenómeno de licuefacción se voltean. ¿Por qué? Porque se mueve el sustrato y aumenta mucho más el movimiento. Por eso se llaman acelerógrafos algunos de los aparatos, porque miden la aceleración, que no es las ondas sísmicas, sino la aceleración del subsuelo. Entonces, eso es lo que puede ser peligroso, el sustrato que tenemos, malas construcciones, que no siguen los reglamentos que están dictaminados para la zona en específico. En algunos lugares, cierta altura de construcciones es peligrosa. A veces es peligrosas los de baja altura, a veces son peligrosas los de más altura. O sea, para cada altura hay que tener determinados sistemas de construcción en los lugares de peligro, como aquí en México, porque ese es el riesgo. El riesgo es que la gente no haga lo que debe hacer para protegerse, no los sismos. Yo estuve en Tokio en una ocasión y me tocaron varios sismos. Ahí yo no sé por qué los sentía muy fácilmente, cuando aquí nunca lo siento. Y pues yo ya acostumbrada de salir, ¿a dónde me salgo? Ahí nadie se sale, todo el mundo adentro. ¿Por qué? Porque ellos tienen confianza en que sus construcciones están bien. ¡Qué maravilla! Entonces, ¡qué maravilla! Que también tiene que ver esta cuestión de la educación y el seguimiento de técnicas y procedimientos en el entorno. Con esta respuesta usted responde muchas de las preguntas que están integradas a las cuestiones que nos hacen los estudiantes. Sí, pues yo aquí veo que Iván pregunta, ¿cuál es la máxima magnitud? La que les mencioné, 9.6. Esa ya está. Daniela, ¿qué es lo que determina el tiempo de un sismo? Siendo el mismo epicentro y la misma magnitud. El tiempo que dura, pues dura lo mismo. Dura lo mismo en todos lados. No sé exactamente, Daniela, a qué preguntas. El tiempo del sismo depende, bueno, a ver, más o menos a lo que entiendo de la pregunta. El esfuerzo que se aplicó que en la región va a provocar un movimiento. Ese movimiento puede ser rápido o puede ser más lento. Todo depende de qué tantas irregularidades tenga. Entonces, por eso se tienen los premonitores, porque cuando en el plano de falla hay muchas irregularidades, muchas asperezas, empiezan a producirse los sismos premonitores y hasta que ya se da el fuerte, debido a estas asperezas y que se acumula, llega a acumularse más energía. Si estuviera lícito, pues con menos esfuerzo ya se hubiera movido los bloques y ya se hubiera producido el sismo. Entonces depende pues de cómo es el sustrato, de cómo son los, y son cosas que no podemos saber. A veces tardan más, y son varios y muchos premonitores y muchos réplicas, a veces son menos. Sí, todo depende de la región en que ocurra. ¿Por qué el de Chile fue tan fuerte? Pues porque es una zona de subducción donde la placa se hunde fíjense que cuando se hunden las placas se pueden hundir a un ángulo muy fuerte o a un ángulo muy bajo. Y
También, dependiendo de este ángulo, es la velocidad con la que chocan las placas. Entonces, pues depende de la dinámica con la que se están moviendo las placas. Sí, por eso pueden ser unos más fuertes, pero en Chile son de los más fuertes que se presentan. ¿Cómo surgen los temblores? Pues eso ya lo dije en la presentación, ya se tienen que ir. Pues no sé si quieren que responda cuántos grados de magnitud para prender el cinturón. Ninguno, no, nada, no se necesita, se necesitan muchos sismos, como ya dije. El temblor de mayor magnitud, ya lo mencioné. El movimiento más peligroso oscilatorio ya. El terremoto de más magnitud de nuestro planeta, ya lo dije, es 9.6, el de Chile. Las zonas más frecuentes de los sismos, los límites de placas. ¿Dónde hay más sismos? En los límites de placas. ¿Cuál es el terremoto más fuerte del mundo? Ya lo dijimos. Son en los límites de placas. El tsunami de Japón es uno de los más conocidos. Hay otro, que es el que hubo, este sismo que hubo cuando, un tsunami que hubo muy famoso. Ay, ya ni me acuerdo. Por ahí de 2007, 2005. Sí, por ahí. ¿verdad? Ajá, sí. En México se podría originar un sismo de 10 grados, un mínimo de 9, sabe. Algunos dicen que en la brecha de esta que les mencionaba, la de ¿cuál? La de Guerrero. Que en la brecha de Guerrero es posible, que ahí hace tiempo que no ha habido un sismo fuerte, pero también por fortuna ahí es donde ha habido sismos lentos. Entonces. Pues creo que la mayoría de las preguntas ya han sido contestadas. De hecho, en su presentación, en las últimas láminas venían, creo que las preguntas más frecuentes que hacen todos los chicos, ¿no? Acerca de los temblores. ¿Alguno de ustedes, chicos, quieren preguntar? Se abren su micrófono y preguntan. Yo tengo una duda. Buenas tardes. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿por qué si en otros países, como por ejemplo de Indonesia o parte de Europa, se hace ahora sí que se origina un sismo, de, por ejemplo, magnitud 5 grados o 6 grados, el movimiento es tan fuerte? ¿Y por qué aquí en México, si se origina un sismo de 5 grados, apenas si nosotros lo sentimos? Muy bien, jovencito. A ver, pero en todo, pues no sé, ¿por qué tú sientes más los sismos que yo? No sé. Yo no entiendo porque creo que tu premisa está equivocada, Jorge. ¿Por qué dices que en Indonesia se sienten más que aquí? Es que lo que pasa es que, bueno, yo sí he visto así como que noticias de que hay el sismo de Indonesia, que fue de 5.6, se sintió de una gran, ahora sí que el movimiento se sintió fuerte. Y aquí en la Ciudad de México, cuando llega a temblar bueno, en Oaxaca o en Guerrero, cuando tiembla de 5 grados, 5.5, apenas, y es... Claro. Bueno, te voy a decir, ¿a qué distancia estamos de la costa de donde se produce, de los epicentros? Agarra un mapa, mide, estamos muy lejos. Y donde me dices están en el límite de la placa, ahí a un ladito, justo donde, arribita del sismo. Exacto. O sea, ¿por qué? Cuando fue el sismo que nos espantó, el del 10 de septiembre, el segundo sismo que nos espantó, fue el del 21, ¿fue el del 21 de qué día de septiembre de 1917 o de qué año? Ya se me van los datos. Pero hubo dos, en un mismo año hubo dos sismos. Uno fue fuerte en Oaxaca, muy fuerte, y nosotros no lo sentimos. Fue muy ligerito, no sé, tú ya estabas grande, ya te acordarás. Y en cambio, el que fue menor, ese sí lo sentimos.
¿Por qué? Porque el que fue menor lo teníamos abajo de nuestros pies casi. Ahí estaba el epicentro. Y el que fue más fuerte, el epicentro estaba lejísimos. Esa es la causa por la que se pueden sentir más fuerte o menos fuerte. ¿Sí? Entonces, si tú te vas a vivir ahí cerca de donde ocurren la mayor parte de los sismos, pues vas a sentirlos más. Pero si te vas a vivir a Monterrey, los vas a sentir menos. Si no, pregúntale al de Monterrey si lo siente. Ya, si se sienten en Querétaro, ya es muchísimo. ¿Sí? Pues por eso es la misma causa, porque estamos muy lejos del epicentro. Doctora, este tema es muy apasionante, sobre todo porque nosotros vivimos muy seguido los sismos. Vamos a tener que parar aquí las preguntas, pero a mí me encanta que los jóvenes pregunten. Yo le agradezco mucho, le felicito porque usted ha inspirado estas preguntas siempre les digo a mis estudiantes, así como los artistas viven de los aplausos, nosotros los científicos vivimos de las preguntas. Pues aquí Daniela dice que porque estamos sobre rocas volcánicas, eso yo, porque yo vivo aquí a un lado de Seúl, yo estoy sobre basaltos, pero no sé ustedes, porque la Cuenca de México es un lago, ¿no? Bueno, Entonces, es que el plantel de Dani es el plantel de Tlalpan 1 y estamos en el Ajusco Medio, entonces estamos bueno, cercanos a Seúl, pero seguimos estando sobre piedra volcánica. Y, y creo que, y estos jóvenes que nos están escuchando vivieron el terremoto del 2017 y fue su primera experiencia. Y bueno, pues el vivir la experiencia aquí en el sur, en el Ajusco, sí nos puso a temblar a muchos, ¿no? Sí, pues sí. Sí, Y bueno, en los suelos rocosos se siente un poco menos, en los sustratos rocosos se siente un poco menos porque ya no se queda moviendo el substrato, sino se mueve nada más por la onda sísmica y ahí se quedó. Pero los sustratos como de la Cuenca de México se mueve y se queda moviendo como gelatina, ¿no? O sea, dura más el movimiento porque el sustrato permanece en movimiento. Esa es, pues eso es por el sustrato. Sí, por eso decimos que es más seguro en el caso de terremotos el vivir en zonas rocosas. Algo que yo quiero destacar de su ponencia es la importancia de llamarle a los fenómenos físicos por su nombre, ¿no? Sí retomo esta parte de que, bueno, vamos a cambiar este lenguaje de decir si fue oscilatorio o trepidatorio. Ahora sabemos que, bueno, puntualizamos que hay tres movimientos, el horizontal, el vertical y el horizontal, vertical, el de norte-sur, este-oeste. Me faltó uno, ¿verdad, doctora? A ver, ¿cuál fue el que me faltó? Norte, sur, este, oeste y el vertical. Y son tres. el vertical. Ajá. Entonces, bueno, eso es algo muy fundamental, sobre todo porque estamos trabajando con nuestro lenguaje científico. Sí. También algo que yo quisiera destacar es esta experiencia que usted tuvo en Japón, que en México debemos de confiar y debemos siempre de estar apegándonos a los reglamentos. Afortunadamente tenemos científicos, ingenieros muy hábiles, muy expertos que han dedicado muchísimo tiempo en hacer unos excelentes reglamentos de construcción y justamente usted lo mencionó, ¿no? La corrupción de no seguir estos reglamentos, porque el problema no son los reglamentos, el problema no es el material, el problema es la corrupción que a veces nosotros por ahorrarnos 10, 20, 100 pesos, 1000 pesos, nos exponemos a nosotros y a toda la familia. Entonces es un trabajo de comunidad el que nosotros no le entremos a la corrupción y que veamos que estos conocimientos son científicos y están basados en una investigación de años, usted lo dijo, ¿no? Llegar a esta comprensión del núcleo terrestre es verdaderamente fantástico. O sea, es apasionante, ¿no? O sea, saber verlo así como que se devela, así como, como
como si se le cayera a uno una cortina y ver las cosas que ocurren. Y tan claritas, ¿no? A ver, ¿y cómo saben que es sólido? ¿Pero por qué saben que es líquido? O sea, es maravilloso, maravilloso conocer a nuestra tierra. Y retomo aquí que la tierra, pues, no es un recurso natural que estamos explotando, la tierra es nuestro hogar, es nuestra madre y debemos de cuidarla. Y conocerla a través de sus movimientos naturales es una forma también de conocerla y de cuidarla. Y bueno, a nombre del Instituto de Educación Media Superior de los planteles de Xochimilco, Bernardino de Sahagún y de Tlalpan 1, el general Francisco J. Mújica, agradecemos infinitamente su exposición, doctora, sobre todo la pasión con la que nos la cuenta, este ánimo de responder todas las preguntas, ¿no? No, a lo mejor pues no les gusta. No, no, yo creo que si no les hubiera gustado, ni siquiera hubieran preguntado. Y yo Sí. quisiera pedir un permiso a todos los presentes, con todo el respeto. Quisiera pasarles una breve cápsula que hicimos para el doctor Jorge Flores, quien es uno de los autores de la colección, pero que más allá de un autor fue fundador, justamente por eso, y le queremos hacer este homenaje en estas circunstancias, porque también tuvimos la oportunidad, uno de los proyectos de colaboración con el Fondo de Cultura Económica fue el realizar entrevistas a los autores de la colección y editarlas. Y en una conmemoración a ese trabajo, a ese acercamiento, que al igual que hoy con con la doctora presente, pues nos inspira mucho a seguir estudiando y por supuesto que, yo no soy del fondo, doctora, pero le invito a que participe para hacer un libro con el fondo. Pues, ¿de qué tema quieren? A ver, si no lo puedo hacer yo. Miren, yo puedo hacer de divulgación, pero luego mis colegas se pueden molestar porque le invado sus Doctora, pero nosotros datos. somos los clientes, los que leemos. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Y bueno, entonces pues yo termino mi participación nada más presentando la cápsula. Voy a compartir pantalla. Y terminando la cápsula, pues le cedo la palabra al Fondo de Cultura. Ahí va. Ay, 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 a ver, aquí.
Gracias. Un lindo homenaje para un hombre de ciencia que nos dio muchísimas cosas, nos apoyó muchísimo en el concurso. El concurso antepasado dictaminó los trabajos de muchos de los chicos y siempre estuvo ahí para apoyarnos. Doctora, pues mil gracias por acompañarnos. En breve le haremos llegar su reconocimiento y de verdad es un privilegio haberla escuchado. Le agradecemos mucho. Laura, si quieres decir algo. Ay, bueno, no, nada más. Muchas gracias, doctor, y gracias al IEMS, y que sigamos con esta colaboración ya de años. Y pues esperamos que esté otra vez con nosotros, doctora, y bueno, pues si usted se anima, la cosa es presentar un manuscrito al fondo y se dictamina. Todo mundo puede participar. Bueno, pues pásenme el formato, las cosas. Bueno, no, si usted entra a la página del fondo, hay en la parte editorial, ahí viene qué se necesita para publicar, y bueno, pues es tener un manuscrito y someterlo a dictamen, como en cualquier editorial, o concursar en el 5º premio Ruy Pérez Tamayo de divulgación de la ciencia, porque los trabajos ganadores, sobre todo el trabajo ganador y las menciones, se publican en la colección La Ciencia para Todos. Este es un concurso bianual, ya van 5, ¿no? ¿O 6? 5. Y ahorita están trabajando justo el material que acaba de ganar. Pero esa es una muy buena entrada, la participación de los profesores en el concurso de divulgación de la ciencia. Sí, porque sí, hay que renovar los temas. Sí. Gracias. Gracias infinitas. Gracias. Muchas gracias a todos, al fondo y a la doctora Cecilia. Bueno, pues que tengan muy linda tarde. Muchas gracias, chicos, por